Usted empezó a trabajar de periodista en los años 60. ¿Cómo era el trabajo de periodista durante la dictadura franquista? Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es esperar que nos lo responda. Es que explicaros cómo era el periodismo de la dictadura no va a serviros de nada si no os explico cómo era la dictadura. Censura. Claro. Entonces la dictadura es algo que no parece que los chicos jóvenes puedan captar exactamente lo que quería decir. Los chicos jóvenes creen más bien que la dictadura era una situación política en la que no había partidos políticos, no había parlamento, no había libertad, pero no os podéis imaginar exactamente qué quiere decir que se vive una dictadura. Mira, os lo voy a explicar de una manera más o menos sencilla. En una dictadura no podíais ver las películas que queríais ver, no podíais leer los libros que queríais leer, no podíais expresar las ideas que quisierais expresar, no podíais ser lo que erais. Si erais pues, homosexuales, pues no podíais ser. No podíais vivir con quien quisierais vivir, teníais que vivir con quien fuera legalmente autorizado a vivir. No podíais vivir con una persona que no estuviera dentro de la ortodoxia más imperante. No podríais tener una creencia religiosa distinta de la que existía, o no tener ninguna. No resistiríais una semana. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el año 60 y pocos, estamos en Radio Madrid, en la cadena SER, no se podía dar información porque toda la información la daba solamente Radio Nacional de España, a las 2:30 y a las 10. A las 2:30 y a las 10 todas las radios de España conectaban con Radio Nacional y se daba un único programa, y era el único programa que daba información. El resto del día las radios no daban información. Daban programas musicales, deportes, programas de noticias, de espectáculos, pero no podían dar información política, eso no se podía, solo lo daba Radio Nacional de España. Entonces, más censura que esa es difícil imaginar, ¿no? Y las radios que podían dar informaciones locales tenían que pasarlas por la censura. O sea, censura de llamar por teléfono. Hola, buenas, Ministerio de Información y Turismo, sí. Buenos días, le llamo de Radio Madrid, sí. Me pone con censura, un momento. Censura, hola. Le leo el informativo de las 12:15. Primero, ¿ha habido un atraco en la calle? No. Segundo, ¿ha habido tal? Sí. Tercero, eso es censura. En la radio. En la prensa era que antes de poner en el kiosco el periódico tenías que llevarlo a un sitio donde el señor miraba, cogía y decía no. Ya os podéis, por tanto, imaginar si esa situación merece ser llamada periodismo. No merece ser llamada periodismo. Esa es una situación, como tampoco merece ser llamada sociedad libre aquella sociedad, porque no es una sociedad libre, nada en esa sociedad es libre. Todos, un porcentaje muy alto de personas vivían apaciblemente estabilizados, los que estaban más o menos en el canal del ortodoxo. Pero si por casualidad te gustaran cosas que no estaban en lo previsto, tuvieras un pensamiento político que no estaba previsto, tuvieras un comportamiento de otra naturaleza, desde el punto de vista religioso, sexual, de relación, de amor, etcétera, de otra naturaleza, o sea, había un montón de gente que estaba fuera del sistema viviendo, fuera del escenario. ¿Cómo ha cambiado el periodismo y la libertad de expresión durante todos estos años? Bueno, yo creo que... Básicamente te diré que ha cambiado más España. O sea, lo que ha cambiado es básicamente pasar de una dictadura a una democracia. Eso es lo que es un cambio absolutamente capital. Sobre ese marco de cambio absolutamente capital, el periodismo ha cambiado como todo en la sociedad, cuando de pronto se abrieron las ventanas y empezó la gente a ser como quería ser, decir lo que quería decir, hablar como quería hablar, vestir como quería vestir, salir con quien quería salir y acostarse con quien le diera la gana. Y se dejara. Entonces, en esa nueva realidad, el periodismo empezó a su vez a vivir pues su primer tiempo, digamos, civilizado. Entonces, ¿el cambio cuál fue? El del paso de la vida en el cuartel a la vida fuera del cuartel. De vivir en la prisión a vivir al aire libre. Entonces empezó el periodismo a vivir pues, cambios extraordinarios como todo el resto de la sociedad, a homologarse con los demás países. España vivía en un continente en el que todos los demás países de su alrededor eran democracias menos España, y cuando España se pudo iniciar el nuevo tiempo, se empezó a aparecer a los demás el periodismo español, se empezó a aparecer al periodismo francés, al alemán, al belga, al holandés, al italiano, como las tiendas, como la ropa, como el comportamiento de los chicos y de las mujeres. El periodismo, por tanto, es uno de los capítulos en los que la sociedad española tiene un gran cambio. ¿Cree usted que en este momento en España existe una información periodística imparcial y plural? ¿No? Entonces, un medio de comunicación tiene que ser libre. Lo que tiene que haber en la sociedad, la suficiente libertad como para que se dé la pluralidad de diferentes libertades.
Pero tú no puedes decir, yo voy a ser plural, con lo cual voy a convertirme en una especie de hombre monstruo, lobo, que tenga todas las caras y las fisonomías y los pensamientos universales para que pueda ser definido como plural. Hay que tener cuidado con eso. Lo que hay que ser es libre, limpio, noble en el trabajo que desarrollas. Y luego la sociedad democrática tiene que brindar esa libertad de manera que mi punto de vista y el tuyo que es diferente, 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 tengan la posibilidad de circular con derecho al alcance de cualquiera que sea el destinatario. No se puede pretender, lo que ahora muchas veces se pretende, que el periodista sea un ser o que viene de Saturno y que no tiene pensamiento, ni ideas, ni memoria, ni recuerdos, ni experiencias y por tanto no tenga puntos de vista, sea un ser así, absolutamente angelical. Somos seres humanos que tenemos nuestros puntos de vista y nuestras posiciones y por tanto pretender que cada uno posea todas las cosas a la vez o que no sea ninguna es una tontería. En este momento la pega mayor que tiene un periodista es poder sobrevivir con dignidad en un oficio que es muy interesante y está muy bien, pero que está pasando un momento muy difícil y que se está llevando además la energía de muchísimos de sus grandes directivos. O sea, los grandes directivos de las empresas son también personas que quisieran hacer muchísimas más cosas y se tienen que jorobar porque no las pueden hacer y están eliminando sus plantillas, el planeta. Entonces hay mucha energía que está en ese momento dedicada a la supervivencia económica. Hablando de política, usted el mayo pasado predijo lo que pasaría en el escenario político español. ¿Cree que los líderes de los partidos de izquierda hubieran podido adoptar una idea política distinta para evitar que el Partido Popular siguiera gobernando? ¿Y por qué no se unieron los partidos, el PSOE y Podemos y tal? Pues, ¿por qué sabías tú que no se iban a unir? Pues no sé, porque como resulta que hubo un momento que Pedro Sánchez era candidato y Podemos no le dio su apoyo, pues pensé que no le quería dar su apoyo. Como estaban además diciendo, nosotros queremos pasarle a los socialistas, pues querrán seguramente ganarle antes de pactar con ellos. Como los socialistas estaban todo el rato diciendo que los de Podemos eran unos piratas, los nuevos sinvergüenzas que venían, yo solo veía y decía, bien, vosotros las matemáticas os vendrán muy bien, pero a mí me da la impresión de que ni el socialismo va a encontrar unanimidad dentro de su partido para llegar a un acuerdo con Podemos, ni Podemos va a llegar a una unanimidad para llegar a un acuerdo con el socialismo. ¿Cómo ve usted la candidatura de Patxi López a la secretaría del PSOE? Bueno, yo he hecho también hoy otro vaticinio, que decía que más pronto o más tarde el Patxi López y Susana terminarán llegando a algún tipo de acuerdo. Entonces, me da la impresión de que un día terminaréis llegando a un acuerdo vosotros, pues sí, lo he dicho, dicen que no, y ahora pues un día me dirán, yo aquí digo, es probable que llegue a un acuerdo. Vamos, yo estoy convencido de que llegará a un acuerdo. No te digo mañana ni pasado, pero en el proceso en el que estamos ahora viviendo, pues Patxi es un hombre que está muy bien, pero por de pronto ya en las filas del sector crítico ya se han roto, unos están con otros contra él, en las filas del susanismo unos están con él y otros están contra él, se está organizando el zafarrancho este de combate, faltan 4 meses en políticas, 40 siglos, puede pasar de todo, pero yo tengo la impresión de que en un momento o en otro del proceso, incluso cuando finalice el proceso, habrá un acuerdo entre Susana y Patxi. Usted ha conocido y entrevistado a todos los presidentes del gobierno. ¿Cuál es el político que ha conocido que le ha dado una mayor confianza y que le ha dejado con una mejor sensación después de haberle encontrado? Hombre, todos los presidentes vistos de cerca y en su drama te inspiran mucho respeto. Es muy difícil el presidente del gobierno. Cuando tienes ocasión no de decir que es tonto, que es listo, sino de estar y correrse en la cocina, entiendes la gravedad de las cosas. Yo tengo un recuerdo especialmente bueno de Suárez. Suárez era un hombre muy particular, muy interesante. Éramos nosotros también más jóvenes, éramos más inocentes, teníamos más ilusión. Pero este hombre era, claro, era un hombre que llamaba mucho la atención. Procedía del franquismo. Este fue el último ministro secretario general del movimiento de Franco. Y por tanto era un hombre que entendió lo que tenía que hacer y se puso a hacerlo, aunque no estaba en sus tripas ese pensamiento, pero entendió lo que tenía que hacer. Era un hombre no muy instruido ni muy leído, pero un hombre muy valiente, muy decidido, muy intrépido. ¿Cuál ha sido la entrevista más complicada que ha tenido y por qué? La más difícil es la que he dicho, Felipe González. Os tengo que citar los antecedentes porque si no lo podéis entender. Había habido estaba España ardiendo
porque los GAL, movimientos antiterroristas, habían estado provocando determinado tipo de asesinatos y matanzas y se les acusaba al Estado de estar patrocinando a los GAL. Pues había una bronca política indescriptible en torno a eso, si el GAL estaba financiado, patrocinado, apoyado, organizado, decidido por el gobierno y por el Estado y tal, había una bronca monumental. La policía, la acción de la justicia de moverse, estaban deteniéndose secretarios de Estado, o sea, era caótica la situación. Estará a un metro del presidente y preguntarle a organizado usted el GAL, ¿ha sido usted de verdad? ¿Usted lo ha tolerado, lo ha permitido, lo ha autorizado y tal? Se considera que fue una entrevista muy dura, no podía no serlo porque las circunstancias no lo permitían. Al día siguiente el País se tituló en su editorial La hora más amarga del presidente del gobierno. Es que las circunstancias eran las que nos conducían a esa entrevista. Él y yo sabíamos que allí no había escape, o sea que ni yo podía dejar de preguntar lo que tenía que preguntar, ni él podía escaparse de esas preguntas. Aquello fue de una intensidad enorme. ¿Cuál es su relación y opinión acerca de los jóvenes y de la sociedad de nuestro tiempo? ¿Qué opino de los jóvenes ahora? Bueno, que están preocupados por motivo, que están asustados por motivo, y que tienen necesidad de entender que no pueden pasarle la factura a la generación anterior. Es decir, esta es la primera generación que le pasa la factura de lo que encuentra a la generación anterior. ¿El mundo es una mierda? Sí, es el que os toca, queridos. Vaya mierda de mundo que nos habéis dejado, le dicen una vez. No, mira, a mí me dejaron un mundo mucho peor. Había acabado una guerra y había 1 millón de muertos. La mitad de España estaba en un mundo, la mitad en otro, y estamos en una dictadura. Y no se nos ocurre decir, la gente mierda de país que nos habéis dejado. Sin embargo, ahora hay una sociedad joven que está preocupada y está como tratando de pedir explicaciones a las generaciones mayores para decirle cómo nos habéis dejado esto aquí. La política hace lo mismo. Pues Pablo Iglesias, esto. ¿Por qué no hicisteis de otra manera la transición? Pues porque si es tan fácil hacer las cosas como debido, hacerlas ahora, perfectas. Ya notáis que es difícil, ¿no? También entonces será muy difícil. Todo es muy difícil. El tiempo que la gente joven pierde en lamentarse de lo que está pasando es tiempo que debería estar dedicándose a resolver lo que está pasando. ¿Nos gusta esto? Cambiarlo. Nosotros nos encontramos con una España que era un horror, que era una dictadura y no nos gustaba. Y en vez de decir a nuestros padres, vaya mierda de España que nos había dejado, pues nos pusimos a pelear para hacer otra. Así que esto nos gusta, pues hacer otra cosa. Yo quiero decir que debería seguramente transmitirse a la gente joven un mensaje más estimulante. El mundo es muy grande y está lleno de posibilidades. Hay que ampliar mentalmente mucho el cerebro. El mundo no es España. Tener trabajo no es tener trabajo en tu ciudad al lado de tu papá. Tener trabajo no es tener un trabajo en el portal de al lado de la casa de tu novia. Tener trabajo, el mundo es muy grande y está lleno de sitios donde se puede ir y lleno de cosas que hacer, lleno de intenciones y de aventuras que emprender. Hay que ser valiente, hay que luchar, hay que partirse la cara y sacar la vida adelante. Y la sacaréis sin ninguna duda, como nos sacaron todos, no os preocupéis mucho por eso. Usted es el hermano de Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación de 2009 a 2011. ¿Qué opina sobre el actual sistema educativo español? ¿Qué opino del actual sistema de educación? Pues que creo que eso no funciona. Yo creo que de las cosas que se ha hecho en España en las últimas 2 generaciones, que han hecho cosas muy buenas, a mi juicio, en este país, muchas muy buenas, no hemos cuajado bien el modelo educativo, no ha funcionado bien, está mal hecho. Provocado también quizá por que no ha habido un pacto entre los nunca ha habido pacto, entonces en cuanto llega uno cambia, cuando llega otro cambia. Mi hermano Ángel intentó un pacto, es el que más cerca estuvo de lograrlo, porque prácticamente llegaban ya a la meta, cuando al final pues no se pudo suscribir ese pacto. Claro, si no hay un mínimo acuerdo, pues las cosas no progresan. Entonces la educación no se ha desarrollado. Mira, os voy a contar una anécdota referida a lo importante que tiene que haya procesos. Cuando estuve en la Universidad de Columbia entrevistando a un profesor que está haciendo una investigación que se llama el mapa del cerebro, el Brain Map, que están haciendo un estudio en todo el mundo, y él pilota el estudio más importante en Estados Unidos sobre el mapa del cerebro humano. Está patrocinado por la Casa Blanca. Entonces yo le pregunto a este profesor, oiga,
Y ahora que va a marcharse Obama y que va a haber otro presidente, que puede incluso ser de un partido diferente, como si va a ser, ¿qué va a pasar con ese proyecto? Y le tuve que hacer 2 veces la pregunta porque no la entendía. ¿Cómo que va a pasar con ese proyecto? No, le digo que como está la solución en un acuerdo económico que lleva a cambiar la Casa Blanca, y dice, no, pero esto está suscrito de acuerdo con todos los partidos hasta para 16 años. Me tengo ganas de llorar de emoción. Cuando la política puede cambiar y sin embargo no tocar los elementos que se pueden considerar estratégicos. O sea, que se cambia todo menos lo estratégico. Última pregunta para terminar. ¿Qué consejo daría a un aspirante a periodista? Viajar en la lectura, que la lectura te permite viajar a la época de los griegos, que te permite ser hombre, que te permite ser mujer, rey, esclavo, muerto, pobre, rico, que te da una gran riqueza de miradas que empieza a enriquecer tu propia capacidad de percepción. A empezar a vivir en tu propia ciudad como una persona que tiene que tener el mayor número posible de elementos de juicio para tener mirada propia sobre las cosas. Audiencia pública. Hay audiencia pública en Madrid y dejan entrar. Podéis ir a un juicio y ver qué es eso. El hospital tiene puertas abiertas, dejan entrar. Se puede ver cómo es un hospital. Los mercados se pueden visitar. Los campamentos gitanos se pueden visitar. O sea, se puede uno mover por la vida tratando de incorporar elementos que añadan a lo que ya es el eje de formación de tus profesores, los elementos que tú estás queriendo incorporar a tu propia formación, derivados de los libros, los viajes, las experiencias vividas, etc. Así, eso es el mejor consejo que os doy. Y os diría además que ese consejo, articulado entre grupo de personas, se puede convertir en una aventura vital bonita, además. Porque vivir esto en soledad es una cosa, pero vivir 4 personas juntas, este tipo de aventura, vamos a hacer esto, y a leer esto juntos, y a comentarlo, y a viajar, y a ver aquello, y ir a ver esta experiencia y tal, es muy interesante. Porque también tiene, y es el último consejo, tiene importancia a efectos de aprender a manejar las herramientas. Habéis tenido la mala suerte de vivir un momento en el que tiene poco prestigio hablar correctamente. Es más, tiene lo contrario de prestigio hablar correctamente. Si algún amigo os sorprende hablando correctamente, puede burlarse de vosotros, porque estáis intentando hablar correctamente. Pero eso no vale para quien quiere ser periodista, porque quien quiere ser periodista tiene que aprender a manejar la herramienta, que es la lengua, de una manera superior. Entonces, vosotros os reiréis, pero nosotros tenemos un club que secretamente trata de avanzar en el aprendizaje del idioma y que habla correctamente y que emplea las palabras adecuadas, porque si no, no podéis explicar lo que queréis explicar. No podéis contar. ¿Sabéis qué sufrimiento es cuando le preguntas a una persona, a ver, ¿esto qué es? ¿Pero esto es un cacharro? No, un cacharro no. ¿Qué es? Eso es una herramienta, un utensilio. Si no tienes capacidad de expresión, no puedes contar cuando has elegido un oficio que consiste en contar. Con lo cual, como digo, el aprendizaje consta de el enriquecimiento personal de vuestra mente a base de todo lo que os he dicho antes, de experiencias que uno propio va tratando de enriquecer su caudal de formación, experiencias vitales, libros, lecturas, reunión, estar con amigos, y luego el cuidado muy exigente del aprendizaje de